Este video vamos a comentar brevemente algunos hallazgos que se han hecho en la segunda mitad del siglo XX sobre uno de los misterios más grandes que existían en la antigüedad, inclusive hasta principios del siglo XX, que es el misterio de la alquimia. Como es bien sabido, existe cualquier cantidad de libros que tratan sobre este tema, por supuesto con cualquier cantidad de autores que narraban en una forma simbólica, en una forma encriptada, lo que supuestamente sería la transmutación de los metales, y más específicamente de los metales comunes en oro. Esto por supuesto era simbólico de la transmutación alquímica, de la que ya vamos a hablar brevemente. El libro que nos ocupa es llamado, y es muy conocido, es El misterio de las catedrales, de un autor llamado Fulcanelli. Es bien sabido que este título era simbólico, ya que el libro fue escrito por un grupo de alquimistas denominados los hermanos de Heliópolis, que trabajaron durante muchos años en un fichero esotérico en Francia, del que surgieron las obras de Fulcanelli. Pero aún así, este libro, para quienes ya se lo han leído, saben que narra mucho y resume varias de las obras más importantes sobre la alquimia, y describe muy gráficamente lo que sería la obtención del famoso oro filosofal, de la transmutación de lo inferior en lo superior, y dice que quien logra este oro filosofal, que se lograba mediante la combinación de dos materiales, que ya vamos a ver cuáles son, porque la ciencia moderna y la medicina moderna resolvió este asunto en una forma muy correcta, y que se emplea actualmente en la medicina en casi todos los países del mundo. Sin embargo, hasta principios del siglo XX, cuando apareció el libro de Fulcanelli, pues era uno de los grandes secretos esotéricos de Occidente. Pero antes de hablar sobre el verdadero contenido de los dos elementos que se obtienen para lograr el oro filosófico, que se suponía que iba a dar remedio para todos los males, que rejuvenecía a las personas, etcétera, etcétera, vamos a poner el tema en concreto y en contexto, utilizando un libro que se llama El Glosario Teosófico de la Sociedad Teosófica, escrito por la señora Elena Blavatsky. Como es bien sabido, esta señora Elena Blavatsky era una filósofa rusa que a finales del siglo XIX presentó varios libros, el más famoso de los cuales es La Doctrina Secreta, donde ella da las claves para decodificar la mayoría de los libros sagrados de todas las religiones. Ella pues le dio al gran público gran parte de los conocimientos esotéricos que solo se daban anteriormente a los iniciados. Pero volviendo al libro ya citado, que es el Glosario Teosófico, que es un diccionario muy claro sobre la mayoría de los temas esotéricos que pueden darse en la actualidad al público en general, dice lo siguiente sobre la alquimia. Dice: es un nombre arábigo proveniente del ul-kemi, y es, como lo indica el nombre, la química de la naturaleza. Ul-kemi pues, o alquimia, sea como fuere, es solo una voz arabizada, tomada del griego chemia, de chemis, zumo, o sea, jugo extraído de una planta. Como dicen algunos investigadores, sobre todo el doctor Wynne Westcott, dice que el uso primitivo del actual término alquimia se encuentra en las obras de Julio Firminius, que vivió en los tiempos de Constantino el Grande, y la Biblioteca Imperial de París contiene el más antiguo tratado de alquimia existente conocido en Europa, y fue escrito en lengua griega por Zósimo,
de Panopolita, unos 400 años después de Jesucristo. El tratado que le sigue en la antigüedad es debido a Encauce, 480 años después de Jesucristo. La alquimia pues trata de las fuerzas más sutiles de la naturaleza y de las diversas condiciones en que aquellas obran, y pretendiendo bajo el velo del lenguaje más o menos artificial, pretende comunicar a los no iniciados la porción del Mysterium Magnum, que puede ponerse con seguridad en manos de un mundo que ya por sí es muy egoísta. Así que el alquimista sienta como primer principio la existencia de cierto disolvente universal, por cuyo medio todos los cuerpos puestos se resuelven en la sustancia homogénea de la cual fueron producidos, sustancia a la que se da el nombre de oro puro o summus materia. Este disolvente, pues, llamado también menstruum universal, tiene la virtud de expeler del cuerpo humano todo germen de enfermedad, de renovar la juventud y prolongar la vida. Tal es el lápiz philosopharum o piedra filosofal. La antigua pues, la alquimia pues penetró por vez primera en Europa por conducto de Geber, el gran sabio y filósofo árabe, que en el siglo VIII de nuestra era, pero bien conocida y practicada muchos siglos antes en la China y en Egipto, y numerosos papiros sobre alquimia y otras pruebas que demuestran que era el estudio favorito de los ser reyes y sacerdotes, y han sido exhumados y conservados con el nombre genérico de tratados herméticos. La alquimia pues se estudia bajo tres aspectos diversos, susceptibles de muy distintas interpretaciones, y que son el aspecto cósmico, el humano y el terrestre. Estos tres métodos estaban representados por las tres propiedades alquímicas: el azufre, el mercurio y la sal. Varios expertos han afirmado que hay más de 3, o sea 7, 10 y hasta 12 procedimientos respectivamente, pero todos concuerdan en que no hay sino un solo objeto en alquimia, que es el de transmutar en oro puro los metales groseros. Esto por supuesto es simbólico. Con todo, respecto a lo que en realidad es el oro, muy poca gente lo sabe con exactitud, y no cabe duda de que existe en la naturaleza una transmutación de los metales más viles en el más noble, o sea, el oro. Pero este es tan solo un aspecto de la alquimia, el terrestre, o sea, el puramente material, pues lógicamente comprendemos que el mismo procedimiento se ejecuta en las entrañas de la tierra. Sin embargo, aparte de esta interpretación, existe en la alquimia un significado simbólico, puramente psíquico y espiritual. En tanto que el alquimista cabalista va en pos de las realizaciones del primero, el alquimista ocultista, desdeñando el oro de las minas, presta toda su atención y concentra todos sus esfuerzos únicamente en la transmutación del cuaternario inferior en la divina Trinidad superior del hombre, que en cuanto el fin es posible forman uno solo. Así que los planos espiritual, mental, psíquico y físico de la existencia humana se comparan en la alquimia a los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, y cada uno de ellos es susceptible de una triple constitución, a saber, fija, volátil y variable. Así que poco o nada sabe el mundo acerca del origen de esta rama arcaica de la filosofía, pero sin ningún género de duda es muy anterior a la construcción de todos los zodíacos conocidos, y como se relaciona con las fuerzas personificadas de la naturaleza, probablemente es también anterior a todas las mitologías del mundo. Tampoco cabe la menor duda de que el verdadero secreto de la transmutación en el plano físico fue conocido en la antigüedad, pero se perdió antes de la aurora del llamado periodo histórico. Así que la química moderna debe a la alquimia sus mejores descubrimientos fundamentales, pero haciendo caso omiso del innegable axioma de esta última,
de que no existe más que un solo elemento en el universo. La química clasificó los metales entre los elementos y hasta ahora no ha empezado a darse cuenta de este craso error. Hasta algunos enciclopedistas se ven ahora obligados a confesar que si la mayor parte de los relatos de transmutaciones son engaño o ilusión, entre paréntesis, sin embargo, algunos de ellos van acompañados de cierto testimonio que los hace probables. Por medio de la batería galvánica se ha descubierto que aún los álcalis tienen una base metálica. Así que la posibilidad de obtener metal de otras sustancias que contengan los ingredientes que lo componen y de transmutar un metal en otro debe por consiguiente dejarse sin resolución. Tampoco deben ser considerados como impostores todos los alquimistas. Muchos de ellos han trabajado teniendo la convicción de lograr su objeto con incansable paciencia y pureza de corazón, cosa que los verdaderos alquimistas recomiendan muy encarecidamente como principal requisito para el buen éxito de sus operaciones. En la alquimia, pues, es la ciencia por la cual pueden las cosas no solo ser descompuestas y recompuestas, como lo hace la química, sino por la que también su naturaleza esencial puede ser cambiada y elevada a más alto grado, o sea, transmutada cada una en otra. La química trata solamente de la materia muerta, mientras que la alquimia emplaza la vida como factor. Toda cosa es de triple naturaleza, de la que su forma material y objetiva es su manifestación inferior. Así es que su forma material y objetiva, por ejemplo, hay oro espiritual, inmaterial, también hay oro astral, etéreo, fluido e invisible, y oro terrestre, que es el sólido, material y visible. Los dos primeros son, digámoslo así, el espíritu y el alma del último, y empleando los poderes espirituales del alma podemos producir cambios en aquellos a fin de que se hagan visibles en el estado objetivo. Ciertas manifestaciones exteriores pueden ayudar a los poderes del alma en su aspiración y en sus operaciones, pero sin tener los segundos, las manipulaciones serían del todo inútiles. Así que los procedimientos alquímicos pueden, por lo tanto, ser utilizados con éxito únicamente por aquel que es alquimista de nacimiento o por una buena educación. Siendo toda cosa de tipo de naturaleza, como ya hemos dicho, vemos que hay un triple aspecto de la alquimia. En su aspecto superior enseña la regeneración del hombre espiritual, la aplicación de la mente y de la voluntad, el ennoblecimiento de todas las facultades anímicas, pero en su aspecto más bajo trata de las sustancias físicas, y abandonando el reino del alma viviente y descendiendo a la materia muerta, termina en la ciencia de la química de nuestros días. Así que la verdadera alquimia es pues un ejercicio de mágico poder, de la libre voluntad espiritual del hombre, y por esta razón no puede ser practicada sino por aquel que ha renacido en espíritu, prácticamente por aquel que es un iniciado. Así que con esta pequeña introducción que nos dan los teósofos en el ya mencionado glosario filosófico, podemos ahora citar uno de los párrafos, o sea, una de las páginas del libro de Fulcanelli, El misterio de las catedrales, y se refiere al que decide la imagen que vemos en el Mitor. En el libro de Fulcanelli existe una cantidad más o menos grande de algunas de las tallas de las catedrales francesas, donde se supone que está descrito el aspecto físico y espiritual de la alquimia. Esas catedrales son la catedral de Notre Dame en París y la catedral de Chartres y muchas otras catedrales de Francia, y en muchos monumentos, muchos cuadros, muchas ilustraciones, muchas tallas, muchas esculturas, etcétera, se describen las dos materias
que se deben mezclar para obtener el compuesto que ya mencionamos, químico y biológico, que se supone va a curar todas las enfermedades. Pero miremos lo que dice el libro ya citado de las catedrales sobre este escudo, que es llamado el escudo de Santo Tomás de Aquino, que fue dibujado y pintado con gran precisión en 1787 y según consta en el vitral por un hermetista apellidado Chaudet. Gracias a este dibujo se puede describir la lámina. Dice así: el escudo francés está cuartelado, tiene como remate un segmento redondo que lo domina, y en esta pieza complementaria vemos un matraz de oro abajo, rodeado de una corona de espinas de sinople sobre campo de sable. La cruz tiene 3 esferas de azur en la punta y en los brazos diestro y siniestro, con un corazón de gules con ramo de sinople en el centro. Unas lágrimas de plata caen del matraz sobre este corazón y se reúnen y fijan en él. Al cuartel superior derecho, dividido de una parte de oro con 3 astros de púrpura y otra de azur con 7 rayos de oro, se opone en la punta izquierda una tierra de sable con espigas de oro sobre campo tostado. En el cuartel superior izquierdo, una nube violeta sobre campo de plata y 3 flechas de este mismo color con plumas de oro y apuntando al abismo. En la punta derecha, 3 serpientes de plata sobre campo de sinople. Así que este bello emblema es tanto más importante para nosotros cuando nos revela los secretos relativos a la extracción del mercurio y a su conjunción con el azufre, puntos oscuros de la práctica sobre los cuales han preferido todos los autores guardar un silencio religioso. La Santa Chapelle, o sea, esta capilla, fue una obra maestra de Pierre de Monteroux, maravillosa urna de piedra erigida en 1245 para guardar las reliquias de la Pasión. Las personas que están viendo este video y que han observado por unos minutos este gráfico ya se habrán dado cuenta de que las gotas de plata que se derraman son simplemente el semen masculino y que se derraman sobre esa mancha roja que viene a ser simplemente el flujo menstrual de la mujer, que contiene el óvulo que al ser fecundado produce simbólicamente la matica que vemos crecer en medio de la cruz. Este es pues el famoso secreto de las catedrales, que ya fue resuelto, como dijimos, por la medicina moderna y por la ciencia moderna, cuando se descubrieron en primer lugar las células madre. En la antigüedad posiblemente lo que hacían era combinar el semen con el flujo menstrual, y este flujo y el líquido obtenido lo mezclaban con vino, se lo tomaban en determinadas ocasiones y se suponía que ello les daba, después de algunas preparaciones, protección para muchísimas enfermedades y mantenían a las personas con una salud perfecta. Afortunadamente con la medicina moderna se obtienen las células madres del cordón umbilical y ya no se necesita practicar pues este procedimiento que tiene y sigue, que tenía en la antigüedad y sigue teniendo algunos reparos éticos y algunos reparos morales, puesto que no es conveniente que la gente esté manipulando el semen y el flujo mensual, porque esto puede ser muy peligroso, puede lugar a infecciones, etcétera. Y como dice en el glosario teosófico, este procedimiento era conocido en la antigüedad, en Egipto, en la China, etcétera, etcétera. También vemos que en la actualidad se consiguen algunos tratados y algunos tratamientos mejor para la restitución de las células muertas con algunos embriones de pato
embriones también de embriones de otros animales, con embriones como el del cuervo, y etcétera, etcétera. Pues lo que anteriormente fue uno de los grandes misterios de la Edad Media, pues ya es un procedimiento médico que se practica prácticamente en cualquier consultorio de cualquier doctor con tratamientos de células madre y en cualquier almacén de productos vegetarianos. Inclusive en las farmacias se consiguen estos tratamientos de regeneración multicelular y multiembrionaria a precios muy asequibles, sin tener que recurrir a los procedimientos tan complicados y tan secretos y tan misteriosos que se obtenían en la antigüedad.